Perfecto, gracias. Bien, he querido comenzar con esta diapositiva de una información reciente de la Contraloría General de la República, en la que nos informa que más de 3.000 obras públicas se encuentran paralizadas por más de 29.000 millones de soles, ¿no? Esto en realidad es una problemática que se viene presentando ya en nuestro país, ¿no? Y es muy preocupante, toda vez que la brecha de infraestructura en nuestro país es grande, ¿no? Como vemos aquí, tenemos una brecha en infraestructura de largo plazo de 160.000 millones de soles, ¿no? Por ejemplo, en el tema de transporte. Y podemos ver ahí las brechas en el tema de saneamiento, en salud, en agua, en telecomunicaciones, en educación, ¿no? Igualmente, la brecha de corto plazo, o sea, las necesidades inmediatas en temas de colegios, de postas médicas, de hospitales, carreteras, igualmente es amplia, es grande. Entonces preocupa de sobremanera que varias y muchas de estas obras se encuentren paralizadas a nivel nacional. Algunos de los factores comunes son el presupuesto, ¿no? Estas obras normalmente demandan adicionales, demandan cambios, y esto tiene un origen. El origen está básicamente en el expediente técnico. Bien, teniendo este marco para poder darnos cuenta de la importancia que tenemos en desarrollar este trabajo, los operadores de las oficinas logísticas, administrativas, de las entidades, de los gobiernos nacionales, de nuestros gobiernos subnacionales, llámese gobiernos regionales, gobiernos municipales, y como sabemos, ¿cómo se ejecuta una obra pública? ¿Cómo nace? En realidad en nuestra legislatura tenemos dos formas, ¿no? La ejecución presupuestaria directa, ¿no? Y la ejecución presupuestaria indirecta. La ejecución presupuestaria directa es aquella que conocemos como administración directa, en la que la entidad, con sus propios medios, con su propio personal, contratando algunos servicios, contratando algunos recursos, ejecuta la obra. Y la forma más común, la que normalmente utilizan las entidades, es aquella por ejecución presupuestaria indirecta, es decir, en la que se selecciona un contratista y se hace un contrato para que él ejecute una obra. ¿Cómo nace? Esto, como marco general, nace a través de un requerimiento de un área usuaria. El área usuaria hace su pedido, y para el caso de obras, este pedido, este requerimiento, necesariamente, reitero, para el caso de obras, necesita un expediente técnico de obra. Este expediente técnico de obra tiene una serie de características, una serie de requisitos, condiciones que deben cumplirse previamente para que esta obra pueda ejecutarse de manera adecuada. En principio, convocarlo oportunamente y adecuadamente, y posteriormente ejecutarlo para que ésta pueda entregarnos una obra terminada en beneficio de la sociedad. Yo soy ingeniero, sin embargo, la parte técnica de la formulación de un expediente está a cargo de sus oficinas de ingeniería, sus gerencias de infraestructura, sus oficinas de estudios y obras. Ellos formulan sus expedientes técnicos in-house, con la misma entidad, con su propio personal, o también contratándolo, ¿no? Contratando sus expedientes técnicos. Hoy día, como le decía, hemos encontrado de que el punto de quiebre o la bisagra entre la oficina de estudios que formula y aprueba un expediente técnico y el punto en que ese expediente técnico pasa a la oficina de logística para convocar un proceso de selección. Esto que vamos a ver hoy día está en el marco de la Ley 3225, Ley de Contrataciones del Estado. Bien, y la primera pregunta que surge aquí, y que es importante resaltarla porque aún ahora existen todavía convocatorias, procesos de obras públicas
que tienen esta interrogante. ¿Se puede iniciar un proceso de ejecución de obra sin un expediente técnico completo? Entonces, vemos que el artículo 176 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado nos dice que la entidad tiene que haber hecho entrega de un expediente técnico de obra completo para poder empezar una obra. Es decir, no inicia el plazo de ejecución de obra si es que no hay un expediente técnico completo. No podemos empezar una obra. Toda obra tiene que tener un expediente completo. ¿Cuál es la casuística? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos en nuestro país, y como hemos visto al inicio, una serie de obras paralizadas. Estas obras se encuentran paralizadas, suspendidas, muchas han resuelto contrato, tienen un avance, por ejemplo, del 50, 60, 70%, y tienen un saldo de obra del 30%. Entonces la pregunta que viene ahí dice, ¿y ese saldito, así nos preguntan, nos pone, ese saldito necesita un expediente de obra completo? La pregunta es sí. Ese saldo de obra es una obra. Si bien es cierto, es un saldo de una obra integral completa, que fue resuelta, por ejemplo, entonces ese saldo de obra requiere un nuevo expediente técnico. Haber identificado qué componentes, qué partidas se han avanzado y cuáles están pendientes. Incluso, muchas veces se necesitan hacer nuevamente estudios. Entonces, no es posible. Entonces, aquí nuevamente la pregunta que normalmente nos hacen es, ¿se puede convocar un expediente técnico? Es un saldo de obra. No, no se puede. Aún así, siendo un saldo de obra, tiene que tener un expediente técnico completo. Y es más, hay momentos que dice incluso ya, ok, convócalo, en el camino vamos completando, nos dicen las oficinas de infraestructura, ¿no? Le dice logística, ¿no? El que está en logística se ve con la necesidad de poder de convocar el proceso. Entonces quiere convocarlo y dice, ya, convócalo, mira, tenemos los planos del primer expediente, convoquémoslo. Entonces, requisito para convocar, dice, es que esté, lógicamente, esto lo conocen ustedes en el Plan Anual de Contrataciones, que tenga un expediente de contratación aprobado, y tratándose, dice la norma, el artículo 41 del reglamento, del procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico. Entonces, es una condición sine qua non el expediente técnico para poder convocar y para poder iniciar la obra. Bien, aquí tenemos, esto es tedioso, yo solamente le vamos a dar una vista muy general. Acá tenemos las definiciones, esto yo creo que todos lo conocemos. Para los amigos que trabajan en las oficinas logísticas, en las oficinas de elaboración de expedientes, ¿no? De estudios, conocen. Tenemos, digamos, el concepto desde el INVIER-TPE que dice que el expediente técnico es un estudio definitivo que define a detalle una alternativa del proyecto, ¿no? Entonces, aquí dice, define el dimensionamiento del proyecto, los costos unitarios, especificaciones técnicas. Lo mismo nos dice el reglamento de la ley de contratación. El expediente técnico es el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, ejecución de obra, metrados, fecha de determinación del presupuesto, muy importante, análisis de precios y lo demás que ya conocemos, ¿no? Igualmente tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, que lo mismo dice conjunto de documentos que de forma explícita, ¿no? Contiene las características y una serie de documentos que ya conocemos. Esto de manera general. ¿Cuáles son las deficiencias más comunes de estos expedientes técnicos? Condiciones no previstas en el terreno, ¿no? Estudios de suelos, estudios de topografía, estudios de impacto ambiental, ya lo vamos a ver a detalle más adelante, cuáles son los errores en los que incurrimos normalmente en estos temas.
errores u omisiones en la elaboración de estudios de ingeniería, estudios y especialidades incompletos. Hay especialidades que muchas veces sí están, pero como les decía, en ese paso de la oficina de estudios a la oficina logística, se cometen esas omisiones y no se entrega el expediente completo y no se convoca el proceso adecuadamente. No considerar la evaluación de riesgo de desastres, incumplimiento de marcos sectoriales y marcos normativos, y no contar con el saneamiento físico legal de los predios, muy importante. Entonces vemos que el expediente técnico es un documento que tiene una serie de vinculaciones. Tiene una serie de, digamos, una serie de documentos que están articulados con una serie de entidades, básicamente con los sectores, Ministerio de Educación, con la CAPECO, ahora vamos a ver por qué la CAPECO, con Perú Compras, con el CENEPRED, ¿no? El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, con el MINSA, el Ministerio, ya sabemos que, por ejemplo, el MINSA exige un programa médico arquitectónico. Nosotros no vamos a entrar en esos detalles técnicos de cómo, cuáles son los parámetros, ¿no? Pero vamos a ver qué debemos verificar, que es indispensable tener para convocar un proceso adecuado. ¿Qué documentos debe verificar la oficina logística para poder tener completo su expediente de contratación y no tener problemas en el proceso? El Ministerio de Vivienda y Construcción, conocemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, que tiene una serie de normas justamente para todos los tipos de obras. El Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, con todo el tema de los restos arqueológicos, el Ministerio de Agricultura, el MTC, para todo lo que es vías, obras horizontales, el Ministerio de Educación. Entonces, el expediente técnico básicamente, dependiendo del tipo, articula una serie de normativas que debe cumplirse y que debe estar contenida y que, previa a su convocatoria, las oficinas de logística tienen que verificar, tienen que chequear. Entonces, amigos, vamos a ver los componentes del expediente técnico. Aquí este es un checklist para los amigos que nos acompañan esta tarde. Como les decía, este es un checklist. Aquel que tiene programado convocar un expediente técnico, se hace su hojita, la tiene ahí presta y comienza a hacer un checklist. Y yo le voy a explicar. El operador que tiene a cargo convocar un proceso y tiene todos estos documentos, asegura casi un 90% de que va a tener un proceso exitoso con los plazos previstos y poder culminarlo. Y es más, va a permitir eso de que la obra se ejecute básicamente sin problemas. Bien, entonces, vamos a ver cuáles son los componentes, qué documentos tiene este expediente técnico, ¿no? Básicamente, memoria descriptiva. Entonces, el operador de la oficina logística, el especialista, el analista de la oficina logística, lo que tiene que hacer es cuando recibe el expediente técnico, verificarlo. A ver, memoria descriptiva, correcto. ¿Qué tiene que tener esta memoria descriptiva? Por supuesto, hay expedientes de diferentes tipos. Sin embargo, lo más fundamental es que esta memoria descriptiva tiene especialidades, ¿no? Entonces, esta memoria descriptiva tiene una memoria descriptiva general, tiene una memoria descriptiva por especialidades, memoria descriptiva de arquitectura, de estructuras, de sanitarias, y si hay por ahí un elevador, un ascensor, instalaciones mecánicas y probablemente algunas más. Pero lo que tiene que hacer, sin entrar en el tema técnico al detalle de la parte que desarrollan los ingenieros, es verificar que el documento exista y que tenga por lo menos las especialidades. Lo siguiente es el presupuesto de obra. El presupuesto de obra es importantísimo, ¿no?
Ahí se ha determinado en realidad el valor referencial que va a salir al mercado. Las normas nos dicen de que el valor referencial de un proceso de contratación de una obra es el presupuesto contenido en el expediente técnico. Y ese presupuesto tiene una serie de partidas, que son los costos directos, una serie de ítems, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, esos ítems son muy importantes. El logístico no va a entrar, como repito, en el detalle, pero sí verificar cuántos ítems tiene. ¿Por qué? Porque ello le va a permitir chequear los otros documentos. Entonces, el segundo documento es el presupuesto de obra. El tercer documento son los estudios básicos. Aquí tenemos una flechita, lo vamos a ver posteriormente. Y tiene algunos estudios básicos que, dependiendo del tipo de obra, tiene que contener este expediente técnico. ¿Qué más tiene? Especificaciones técnicas. Estas especificaciones técnicas, si ustedes ven unas flechitas a la izquierda, tiene que tener los mismos ítems o las mismas partidas del presupuesto de obra. Si nuestro presupuesto de obra tiene 20 partidas, estas especificaciones tienen que tener las 20 partidas. Entonces, el logístico chequea presupuesto 20, especificaciones 20 partidas, correcto. Por lo menos en el contenido y en la cantidad está coincidiendo. Los planos de obras, importantísimos, son los detalles de una obra determinada. Y también estos detalles, estos planos están por especialidades, ¿no? En arquitectura tenemos los planos A1, A2, A3, A4, A5. Estructuras E1, E2, E3, E4, E5. Como les decía, las oficinas de logística, por supuesto que no van a verificar diseños, detalles, ¿no? Pero sí van a verificar el contenido. O sea, la visión de la oficina logística es verificar que el expediente técnico esté completo, y esto le va a asegurar el éxito de su proceso. Entonces, planos de obras por especialidades, las básicas: arquitectura, estructuras, sanitarias, eléctricas, instalaciones mecánicas. Por ahí algunas redes, instalaciones de comunicación. Esos son los planos de obra. ¿Qué más debemos tener? ¿Qué otro documento? Planillas, perdón, metrados, ¿no? Pero hay que verificar que los metrados contengan las planillas de metrados. Hay expedientes que llegan solamente con el resumen de los metrados. Entonces, esto no es correcto. Los expedientes técnicos deben contener las planillas de metrados. Es decir, largo por ancho por altura. Nuevamente, la oficina logística no va a verificar si ese número, esa cantidad, ese diseño va a ser correcto. Esa es responsabilidad de las oficinas de estudios. Lo que tiene que verificar es que exista la planilla de metrado, que cada elemento se haya metrado y que se contenga en el expediente técnico. Porque estos son documentos que uno tiene que subir a la plataforma para poder convocar el proceso. Entonces, no es resumen de metrados, sino planillas de metrados. ¿Qué otro documento? Análisis de precios unitarios. Y nuevamente tenemos estas flechitas de vinculación. Si nuestro presupuesto de obra tiene 10 partidas, esas 10 partidas tienen que estar acá en los precios unitarios. Análisis de precios unitarios. Si tiene 15 partidas, 20 partidas, esas mismas deben estar acá. Entonces, eso solamente verifique el oficial de logística, y con ello se da cuenta de que el expediente está completo. ¿Qué más tenemos? El calendario de avance de obra, valorizado. Igualmente, presupuesto, 20 partidas, 20 ítems, los mismos 20 ítems deben estar acá. Hay expedientes que no lo tienen. Muchos expedientes no están así. No conversan. El calendario de avance de obra tiene 10 partidas. Presupuesto de obra tiene 20 partidas. Y así. Entonces, eso es lo que se debe verificar. El listado de insumos, otro documento, precios y cantidades de los recursos, ¿no? Estos recursos son personal, operario, oficial, peón, ¿no? La cantidad, ¿no es cierto? Posteriormente viene todo lo que es materiales,
cemento, arena, fierro, etc. Y al final vienen los equipos. Ese es el listado de insumos con sus respectivas cantidades. ¿Qué otro documento contiene el expediente técnico? Cotizaciones. Esta es una falla permanente y frecuente en nuestros expedientes técnicos. Cuando supervisamos, este es una omisión recurrente. Las cotizaciones. No existen cotizaciones, no se anexan las cotizaciones de material ni de equipo, ¿no? Hay que tener las cotizaciones, cotización de cemento, cotización del fierro, y así todos los recursos que se van a necesitar para ejecutar la obra. Igualmente el equipo, si es una obra de carretera, necesitamos la cotización pues, de una motorniveladora, de un tractor, de un cargador frontal, etc. En horas máquina, ¿no? En horas máquina, ¿no? Y esa cotización tiene que ser consecuente con el presupuesto de obra. ¿Qué pasa normalmente? Normalmente no se anexa, no hay cotización. No hay cotización y hay que poner la cotización. Es parte, componente del expediente técnico. Otro documento, el programa de ejecución de obra, el calendario de obra, ¿no? Ese diagrama de Gantt, ese diagrama de barritas, ¿no? Importante también. Dos cosas ahí, amigos logísticos, que tienen que verificar en el diagrama de Gantt. Uno, la cantidad de días, ¿no? El tiempo de ejecución de la obra. Tiene que decir, la obra se ejecutará por un monto tal en 300 días. Vamos al programa de ejecución de Gantt, dice 250 días. Eso tiene que conversar, tiene que converger la misma cantidad. Entonces, eso tenemos que verificar, ¿no? Este programa de ejecución, igualmente, la vinculación con el presupuesto. Presupuesto tiene 20 partidas, esas mismas 20 partidas tienen que estar en nuestro diagrama de Gantt. ¿Qué más contiene? Fórmulas polinómicas, ¿no? Las fórmulas de reajuste de precios, ¿no? Tiene que tenerlo. Hay una serie de cuestiones técnicas para la formulación de las fórmulas polinómicas, ¿no? Pero, digamos, nuevamente, y esto siempre lo digo, logístico no va a verificar ese detalle. Dice, la fórmula, los monomios tienen que sumar uno. No. Ingeniero, si su fórmula polinómica, acá está la letra, le dije, correcto. Ya completa usted ese documento, check, fórmula polinómica. Diseños y memorias de cálculo, este también es otra omisión recurrente en los expedientes técnicos. Tienen que estar los diseños, diseño de carretera, los diseños de pavimentos. ¿Por qué la estructura de pavimento tiene 20, 25 centímetros? Esos diseños tienen que estar. ¿Cómo lo ha diseñado? ¿Qué fórmula han aplicado? ¿Qué sistemas se han aplicado? ¿No? Igualmente en las obras verticales, ¿no? ¿Por qué las estructuras tienen determinado tamaño? ¿Por qué las columnas? ¿Por qué la cimentación? Esos diseños estructurales tienen que estar contenidos en nuestro expediente técnico. Entonces, logístico, los diseños se le debe entregar. Memoria de cálculo. Hoy en día existen una serie de programas y todo eso debe estar contenido, esos diseños, en el expediente técnico. Y otro documento también que en realidad no le dan mucha importancia y que es importantísimo para aquel que no está en la zona, para aquel que no conoce la obra, que no conoce las necesidades de una determinada población, de un determinado lugar, panel fotográfico, ¿no? Pequeño archivo con unas fotografías del antes, de lo que está proyectado. Hay obras que se realizan sobre instalaciones que están existentes, ¿no es cierto? Entonces hay que ver los famosos saldos de obra igualmente, hay que tener fotografías de cómo está, hasta dónde llegó, y a partir de ese momento, de esa línea de corte, se va a hacer una nueva obra en otra ubicación, en otro sitio, ¿no es cierto? Se van a corregir algunos elementos probablemente. Entonces, todo eso se ve con un panel fotográfico que debe estar contenido también en el expediente técnico. Bien, anualmente, todos los años,
esto se actualiza, el costo horario, es decir, lo que cobra un operario de la construcción civil, un oficial, un peón, esa es la clasificación estándar que se ha establecido para la construcción, ¿no? ¿Cuánto cobra por hora, ¿no? Y a la semana, ¿no? En la construcción civil se suele trabajar el tema del jornal semanalmente. Semanalmente cobra todo el personal de construcción civil, ¿no? Entonces, perdón, unos minutos. Entonces, les decía que anualmente se reúne la CAPECO, por eso ustedes veían en la mica anterior, la CAPECO con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, que tienen su agremiación, se reúnen todos los años para ver las condiciones, las características, ¿no? Nuevos tratamientos para el tema del trabajo laboral de la construcción civil, y normalmente acuerdan algunos puntos a favor en cuanto al costo horario, ¿no es cierto? O del jornal básico de la construcción civil. Esto sale todos los años. Esto se hace, como les decía, entre la CAPECO y la Federación de Construcción Civil. Esto se hace a través de una convención colectiva. Este ya es el documento final en la que ellos se sientan durante aproximadamente unos 2 a 3 meses, negocian, ¿no es cierto?, cuáles pueden ser los incrementos al salario o al jornal básico, ¿no? Y este documento normalmente acuerda incremento en las remuneraciones. Esto se da de manera anual, todos los años. Todos los años se prescribe de que, por ejemplo, el plazo es a partir del 1 de junio, este sale todos los años, ¿no? Se determina un incremento en el jornal del personal de construcción civil, y esto se materializa a través de una resolución ministerial, que como ustedes ven aquí, sale normalmente en octubre. Por ejemplo, ahorita estamos en esta temporada, están en la negociación, todavía no ha salido. Yo revisaba, me parece, la semana pasada, sí, todavía no hay nuevos costos horarios para el jornal de la construcción civil, ¿no? Entonces, pero estamos en fechas, normalmente fin de septiembre, primera semana o quincena de octubre, sale esta resolución que es promulgada por el Ministerio de Trabajo y incrementa estos montos para el año fiscal que viene, ¿no? Normalmente tiene una validez de 1 año, es anual, y esto se produce todos los años, todos los años. En este caso, por ejemplo, la que está vigente, a partir del 1 de junio al 30 de mayo del 2022, ha decidido incrementar al operario 2.50, al oficial 1.90 y al peón 1.70. ¿No? Estos han sido los incrementos en la tabla que está vigente, aunque ya debe estar por publicarse la nueva tabla para el periodo junio 2022. Ojo, estamos a septiembre, pero la tabla sale vigente para junio 2022 hasta mayo del 2023. Esa está por salir. Y esta es la tablita. Este es el cálculo. Este documento y este cálculo debe ser parte, debe estar anexado al expediente técnico. No lo está, normalmente no lo está, ¿no? Normalmente no lo está, y por ello aplican muchas veces tasas pasadas no vigentes, ¿no? Por ejemplo, la remuneración básica que yo les comentaba del operario, esto es semanal, es de 74.30, del oficial 58 y del peón 52.50. Entonces, esta remuneración básica que está vigente del 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022, ¿no? Les dio un incremento, como les dije, de 2.50, es decir, esta remuneración básica para el año 2020-2021 era de 73, 72 por el incremento, ¿no es cierto? Ahora, de 2021 al 2022, 74.30.
El que está por salir probablemente le incremente también un sol, 2 soles, será de 75 soles, por ejemplo, para el operario. Finalmente, esta remuneración básica es la que debe verificar el logístico. En principio, número 1, que tenga este cálculo. Le dice al ingeniero de la oficina de estudios, ingeniero, el cálculo de costo hora hombre, su calculito, le da la hojita, su cálculo. Correcto. Si usted va al cálculo y verifica, ok, operario 7430, lo que está en rojo, ¿no? 7430. Oficial 58. Verificamos la tabla vigente, ¿no es cierto? Y vemos que esos son los montos. Correcto. Ahí estaríamos aplicando la remuneración básica vigente. Y finalmente, esto se construye, ¿no? Esta tablita se construye dependiendo de la obra, porque aquí, por ejemplo, si tenemos una obra en altura, hay una bonificación que le aumenta, entonces el costo hora hombre ya no será de 24, sino será de 25, por ejemplo, ¿no? Porque por altura tenemos una bonificación por trabajos en altura. Igualito sucede por trabajos en diferentes zonas, pues trabajos de riesgo, por trabajos en la selva, hay una serie de bonificaciones, entonces este costo horario, este que está abajo, se va incrementando o modificando dependiendo del tipo de obra. Este calculito lo construye la oficina de estudios y debe ser parte del expediente técnico. Entonces reitero, tener el documento, el cálculo de hombre debe tenerlo a la mano. Y lo segundo es verificar que esta remuneración básica sea la vigente. Nada más. Con eso el logístico está asegurando que su presupuesto y su valor referencial va a ser adecuado. ¿Qué sucede? Aquí vamos a ver un casito. ¿Qué sucede? Miren ustedes. Por ejemplo, esta es una obra, ¿no? Esta es una obrita, dice mejoramiento del servicio de transitabilidad en la urbanización Casuaritas, ¿no es cierto? Este expediente, esta entidad me adjunta este costo, este es su calculito, ¿no es cierto? Del cálculo costo hora hombre. Entonces yo verifico remuneración básica. Carolina, no sé cómo poder, Carolina. Sí, diga, aquí estoy, estimado Reinaldo. Hiciera un puntero, un ratón. Ahí está, este ratón, ¿no? Ahora sí. Lo cierro, ¿no? Está funcionando como ratón. ¿Se ve? Sí, se ve su puntero y ahora un... Ah, se ve el puntero. Perfecto, Sí, se ve su perfecto. puntero. Correcto. Ya, entonces le decía que esta obra me adjuntó este costo de mano de obra. Entonces, verificamos, yo, logístico, remuneración básica, 7430. Voy a la tablita, ¿no? Voy a la tablita, veo la tablita y verifico que el costo, 7430, coincide. Ah, correcto. Entonces, este costo es el costo vigente. Oficial, 5845. Me voy. Ok, correcto, es el costo vigente. El peón, 5250. Sí, correcto. Entonces, con ello, estoy viendo que este cálculo del costo hora hombre tiene la remuneración básica vigente. Correcto. O sea, tenemos el cálculo y tenemos los costos vigentes. Finalmente ellos hacen su cálculo, ¿no? Le ponen las bonificaciones y le sale que este costo hora hombre es de 24.22, 19.12 y 17.28. Básicamente aplicado, ¿no? La tabla estándar, ¿no? Listo. ¿Cuál es el tema? Esto es recurrente, esto sucede. Entonces, eso tiene que conversar, tiene que ser lo mismo. Entonces vemos, el costo del operario hora hombre es 24.22. Entonces nos vamos al otro documento que se llama análisis de precios unitarios. Miren, amigos logísticos, esta es la página 1, ¿eh? No es la página 20, no, la página 1. Ahí nomás en la primera página. Ahí lo vemos, normalmente es cartel de hora, ahí lo vemos. Operario,
hora hombre. ¿Qué dice aquí? 2403. ¿Y qué dice el cálculo? 2422. Muerto. Oficial, 1809. Miren, la misma hora. Transitabilidad de la urbanización Casuarinas, etapa 2. Peón, 1717. ¿Qué dice el cálculo? 1728. ¿Qué quiere decir? Que este presupuesto no se condice con su cálculo de hora hombre y no está aplicando la mano de obra vigente. Es probable que este monto que han utilizado para el análisis de precios unitarios y para el listado de los recursos, miren, 2 documentos del expediente técnico ha utilizado el costo hora hombre pasado, o sea, del 2020. Entonces, estos errores son muy recurrentes. Y esto, la oficina logística lo chequea, como le digo, este es el documento de la página 1. Inmediatamente se verifica. ¿Qué dice? Cálculo tanto. ¿Qué dice? Correcto. Si esto, ¿no?, conversa y son iguales, estaríamos todo bien y le damos check. Si no, si está así como lo vemos, ¿no?, esto no pasa, pues, no pasa. Definitivamente no pasa. Esto le va a modificar el valor referencial, porque esta cantidad de mano de obra tiene su metrado, tiene su cantidad de recursos, lo multiplica usted por otro número y le va a salir otra cantidad distinta. Entonces regresa el expediente técnico. Entonces, esto tenemos que identificarlo antes de convocar el proceso y antes, por supuesto, de ejecutarlo, porque ahí es donde vienen los problemas. Bien, regresemos. Habíamos visto este documento del cálculo hora hombre, ¿no? Del cálculo hora hombre vigente.